este equipo. Perfecto, vamos a dar a comienzo de la clase del 18 de agosto. Eh, bueno, con respecto a nuestro plan de trabajo, a ver cómo estamos, ¿sí? Porque este es nuestro medidor. Acá ustedes nos pueden reclamar. Este es un arma de doble filo para el profe. Estamos en la segunda semana, ¿sí? Estamos en la segunda semana que va del 18 al 22 de agosto. Eh, Bien, en donde a esta altura tendríamos que estar trabajando con Activities, Intent, Content Provider, servicios y broadcast. Estamos re bien hasta acá. Eh, la idea es activar un trabajo práctico, tranquilos, ya se va a activar el trabajo práctico y lo más probable es que el trabajo lo vayamos empezando en clase y después ustedes lo siguen en la casa. Van a tener siempre toda la ayuda posible, ¿sí? Van a tener que hacer ustedes, pero vamos a arrancarlo entre todos. Bien, Profe, sí. ¿el parcial va a ser una onda los trabajos prácticos que nos dé durante la cursada? El parcial, sí. Y generalmente llegamos a hacer unos simulacros antes del parcial, ¿estamos? Como para que no caigan tan cruditos, ¿ok? Y generalmente eso hacemos con todos los grupos. Bueno, em, la clase de hoy entonces tiene que ver con servicios. Yo les mandé un mail a través de la plataforma em, que dice algo así como para trabajar en clase, ¿sí? Audio para trabajar en clase, ¿ok? Si quieren lo descargan y se lo dejan en la carpeta de descargas, porque lo vamos a usar en el servicio que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver, trabajar con un montón de cuestiones, eh, así que bueno, si quieren vayan descargándolo, vamos a implementar lo mismo que venimos haciendo, vamos a ir avanzando, voy a explicar y uno de ustedes comparte y va a ir desarrollando el proyecto en su computadora compartiendo para los compañeros. Me parece que es la mejor forma por allí de que todos nos sigan, ¿sí? Bien, el material de lo que es un servicio y broadcast lo tienen también disponible en la plataforma. Ahí lo descargué. Ustedes están siguiendo en vivo. Perfecto. Bien. Eh, Vamos a empezar todo esto en un proyecto en blanco, ¿sí? Entonces, fíjense, en mi caso yo tengo un proyecto abierto. Voy a ir al menú, File, Archivo, lo voy a cerrar, Close Project, ¿sí? Y me quedo en la pantalla principal, ¿sí? Les van a quedar todos los proyectos con los que estuvieron trabajando. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a crear un nuevo proyecto, voy a elegir esto, Empty View Activity, ¿sí? Empty View Activity, siguiente, le dan un nombre al proyecto, dijimos que le íbamos a poner de nombre servicios, o el nombre que ustedes quieran, servicios ejemplo, ejemplo de servicio, lo que ustedes quieran. El nombre del paquete, la ubicación, no me olvido de elegir el lenguaje, Java, no me olvido de elegir el API mínima, ¿sí? Y finalizar. Es importante que el API mínima que ustedes elijan, el SDK del API mínimo, lo tienen que haber descargado con anticipación, ¿sí? En lo posible. Eh, y le vamos a decir acá, finalizar, perfecto, y va a quedar construido eh, el nuevo proyecto. No sé qué elegí yo sin querer. Profe, ¿cómo hago una vez que ya lo generé el proyecto para ver si elegí bien las opciones? Bien, ahí cuando termine de armar el mío, te muestro. Una vez que se construyó el proyecto y esperé que Gradle termine de armar todo el proyecto, importar todas las librerías que sean necesarias, si ustedes quieren chequear qué configuración tiene el proyecto, qué API mínima tiene, todo eso, pueden hacer esto. En el proyecto, ¿sí? Servicios, clic derecho y... mm, no, vamos a tener que ir por parado en el proyecto, File, Open Module Setting, de tener que esperar a que termine de armar el proyecto. Vamos a esperar, reanudo. Perfecto. Entonces, una vez que generó el proyecto
y se quedaron en Vista Project, clic derecho en el proyecto y tiene que aparecer la opción Open Module Setting. Eco. Un clic que es F4 exactamente. En mi caso no me respondía porque estaba armando todo. Una vez que están en Open Module Setting, fíjense, a la izquierda tienen varias opciones. Acá tienen ustedes módulo, ¿sí? El módulo en el que ustedes están trabajando es App, ¿sí? Y acá tienen las propiedades de ese módulo. Entre las propiedades, si se fijan para abajo, no tienen nada. Es acá, en Default Config, configuración por defecto. Acá está lo que preguntaba la compañera, si ya queda seteado. Fíjense que acá tiene que quedar seteado el SDK mínimo, ¿sí? Ah, Que es el que ustedes eligieron, ¿tá? Y no sé si figura acá también el lenguaje, pero creo que una vez que elegís el lenguaje, como que no lo podés cambiar. Habría que ver después si desde alguna opción se puede modificar. Pero fíjense, en la configuración por defecto tienen el SDK mínimo y el paquete, ¿sí? Donde está el proyecto que está más arriba, ¿no? profe, Esta, en propiedades está Compatibility y dice ahí Java. Capaz que se puede cambiar. sí, acá lo que tiene es cuál es la versión del JDK que vas a usar, que va a usar para compilar, ¿sí? Pero sí, está elegido Java, no está elegido Kotlin, perfecto. Esta misma información, que ustedes la ven desde el asistente, también la tienen desde acá, mira. Decide cancelar, por favor, Martín, o cerrar. Desplegá en donde tenés el proyecto, abrí App, y fíjate que ahí tenés, en App, tenés build.gradle, es un archivo Kotlin, y tenés esa información que estabas viendo recién desde ese formulario, la tenés acá, ¿sí? El SDK mínimo, el nombre del paquete, ¿sí? Esa misma información la tenés desde acá. En algún momento, a medida que vayamos avanzando, vamos a usar este archivo de configuración, porque es aquí en donde nosotros vamos a poner todas las dependencias y librerías externas que vayamos a incorporar a nuestro proyecto, ¿sí? ¿Estamos? Hola Lara, hola Yara. Eh, lo único que estábamos viendo, Yara, era cuando construimos el proyecto, por dónde podemos ir para poder chequear la configuración que tiene nuestro proyecto, ¿sí? Perfecto, muchas gracias Martín. Quédate por allí, así si querés podés. Bien, habíamos dicho, como no grabé, tengo que volver para atrás. Habíamos dicho que nosotros podemos iniciar dos tipos de servicios, ¿sí? Iniciado como libre, significa que ese hilo, ese proceso secundario, puede seguir viviendo aún destruyéndose la activity que lo inició. El método que usamos para iniciar un servicio de ese tipo es Start Service. Y otro tipo de servicio es un servicio atado o vinculado a una activity. El método que usamos para iniciarlo es Bind Service. La diferencia está en que, por más larga que sea la tarea que tiene un servicio atado, cuando se destruye la activity que lo inició, se destruye también el hilo, ¿sí? Aún no habiendo concluido con su tarea, ¿ok? Como, como cualquier hilo, ¿sí? Un servicio puede pasar por distintos estados, ¿sí? Cuando ustedes inician un hilo, cuando ustedes le dicen a la máquina virtual, inicia determinado hilo, determinado proceso, la máquina virtual lo va a iniciar cuando haya recursos disponibles, ¿sí? Cuando negociando con el sistema operativo subyacente, le dé los recursos para que ese hilo use memoria, use CPU, ¿ok? Entonces, por más que yo inicie el hilo, ¿sí? El hilo va a estar en un estado de iniciado, ¿sí? Cuando tiene tiempo de CPU y se esté ejecutando la tarea que yo pongo en el hilo, se dice que el hilo está en estado running, ¿sí?
Puede que ese hilo, cuando termine la tarea, ¿sí? Una vez que termine la tarea para el que fue programado, el hilo se destruye automáticamente, el servicio se destruye automáticamente. Para ello, los servicios que nosotros vamos a usar, que dijimos son estos, los iniciados con libre, tienen tres métodos que yo puedo sobreescribir, ¿m? Tres métodos que yo puedo sobreescribir con las tareas que quiero que se ejecuten dependiendo del estado de vida que tenga dentro de ese ciclo el hilo, ¿no? El primer método es el onCreate. Es muy parecido al método onCreate de una activity, ¿sí? Este es el primer método que se ejecuta cuando yo le digo al hilo que se inicie. Es el método que nosotros vamos a usar como constructor, ¿sí? Todas las variables que nosotros queremos que se inicien, eh, por ejemplo, si nosotros queremos que el hilo se conecte a una base de datos o se conecte al GPS para obtener lecturas, ¿sí? Bueno, en el onCreate vamos a iniciar el objeto, vamos a inicializar el objeto encargado de obtener lecturas del GPS. La tarea en sí, por ejemplo, de ir obteniendo lecturas del GPS, ¿sí? Que son las que tiene que hacer el hilo cuando esté en estado running, cuando esté en ejecución, las vamos a poner en el método onStartCommand, ¿sí? El método onStartCommand es el que va a tener la tarea que tiene que hacer el hilo, ¿ok? Esa tarea, cuando termina, automáticamente va a ejecutar, una vez que se termina la tarea que está en el onStartCommand, se va a ejecutar del hilo el método onDestroy, ¿no? En donde lo que yo puedo hacer como programador es cerrar, por ejemplo, el acceso al GPS o cerrar la conexión a la base de datos, ¿sí? O parar algún otro subservicio, alguna otra tarea que yo inicié, ¿sí? Sintetizando, sintetizando, los métodos se van a ejecutar en este orden. Cuando ni bien inicio el hilo, el servicio, perdón, se va a ejecutar el onCreate por única vez. Una vez que el hilo está en estado running, se va a ejecutar la tarea que hemos puesto en el onStartCommand. Y cuando el hilo termine, cuando se termine la tarea del onStartCommand, se va a ejecutar automáticamente el método onDestroy, ¿sí? Que si no lo sobreescribí, se va a ejecutar con el comportamiento que heredó de la clase padre. Bueno, todo muy bonito, pero che, ¿y esto cómo lo probamos? Como tarea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo proyecto, cosa que ustedes hicieron, ¿sí? La tarea que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a crear un servicio que va a poner música como segundo plano, ¿sí? Ese servicio va a instanciar un reproductor de audio, ¿sí? Que es un hilo que mientras mi aplicación esté funcionando, va a reproducir sonido. Y lo queremos hacer en un hilo, en un servicio no atado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué sonido vamos a reproducir? ¿Qué audio vamos a reproducir? Y vamos a reproducir el audio que les pasé por el mail, ¿sí? Entonces les voy a pedir a Martín si él puede compartir y yo los voy guiando, ¿sí? Ahí dejo de compartir El proyecto, el proyecto, comparto. Martín. Y yo te voy a ir guiando cómo vamos a ir haciendo. Ahí lo vamos a grabar. Y estamos tratando de agrandar la letra Ah, del... acá, ¿no? Sí, ahí en el Zoom ese. Ay, gracias. Ahí Genial. está. Bien, quedó eso Bueno, también grabado ahí, así que espectacular. Excelente servicio. Excelente servicio. Chicos, bueno, ¿qué queremos hacer nosotros? Bueno, lo que queremos hacer es reproducir un audio. Queremos que el servicio reproduzca un audio. Pero ese archivo de audio lo tenemos que poner en nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, para poner un video estático en nuestra aplicación o para poner un archivo de audio, ¿sí? O una imagen, lo tenemos que poner en nuestra carpeta de recursos, ¿sí? Entonces, vamos a abrir allí en donde dice Source, Echo, Main, y vamos a ir a Res.
nuestra carpeta de recursos. Cuando lo que queremos poner son imágenes, fotos, por ejemplo, iconos, lo vamos a poner en Drawable. Pero cuando queremos poner otro recurso como un video o audio en este caso, tenemos que crear una carpeta de tipo RAW, ¿sí? Una carpeta nueva de recursos. ¿Cómo hacemos? Clic secundario en Res, New, y le vamos a decir que queremos crear eh, un nuevo Android Resource Directory, un nuevo directorio, una nueva carpeta, en realidad es directorio, de recursos. Perfecto. Android Resource Directory, pumba, clic. Bien. Me pregunta, bueno, ¿qué tipo de recurso voy a guardar? Entonces le vamos a poner ahí RAW. Perfecto. ¿Qué nombre le vamos a poner? Y dejarlo así como lo tenés, RAW. Ok, le decimos allí. Y acá viene la nota importante. Todos los recursos, todos los archivos de recursos que ustedes pongan en las carpetas de recursos, tienen que cumplir con ciertos estándares con respecto a la nomenclatura de nombres. Tienen que estar escritos en minúsculas, no tienen que tener espacios entre medio, tienen que comenzar con una letra minúscula, ¿sí? Y no, bueno, principalmente eso, ¿no? En minúscula, comenzar con una letra, ¿sí? Sin espacios, ¿ok? Sin espacios. Y es con lo que cumple el archivo que les pasé. Si usted pudo descargar el archivito que le pasé por el mail, Sí, 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 lo tengo, lo paso a la carpeta esta. mira, una forma de hacerlo es arrastrarlo de la carpeta donde lo tengas, acá a la carpeta RAW. Ok. Esa es una forma práctica. Bien, fíjate que cuando lo arrastras, te dice que lo va a poner en esa carpeta, en ese directorio. Fíjese que cumple con los estándares, ¿sí? El archivo está todo en minúscula, ¿sí? Empieza con una letra, refactoriza. Si despliego, ahí tienen el archivito Oh, MP3, ¿sí? Perfecto. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestro servicio. ¿M? Es crear nuestro servicio. Yo les decía que un servicio es una clase Java, ¿sí? Es una clase Java. Entonces, vamos a desplegar acá el paquete, la carpetita Java, en donde está nuestro paquete principal. Nos paramos y ahí vamos a hacer lo siguiente. Hay varias formas de crear esto, ¿sí? Yo puedo, no hagan nada, ¿eh? Yo podría hacer un clic derecho en el paquete y decir que voy a crear una nueva clase y manualmente le digo que es un servicio y toda la historia, eh, o uso el asistente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer clic derecho en el paquete, nosotros vamos a usar el asistente, porque al usar el asistente, si yo creo una activity, automáticamente me la registra en el manifiesto. Si creo un servicio, automáticamente también tiene que estar registrado en el Android Manifest, ¿no? Entonces vamos a hacer un clic derecho en el paquete, echo, de ahí vamos a ir a New, y ahí vamos a elegir Service. Y en Service, ¿sí? Vamos a elegir Service. Perfecto. Nos va a pedir que le demos un nombre al servicio, ponele, no sé, servicio musical para que tenga correspondencia con la presentación, con la diapositiva. Perfecto. El servicio ese va a ser exportable y va a estar activado, ¿sí? El lenguaje fuente Java. Todo lo demás que está por defecto lo dejamos. Entonces, el nombre del servicio, servicio musical. Como es una clase la que estamos creando, muy bien por Martín, ¿sí? Primera letra de cada palabra en mayúsculas, importante eso. Finalizar.
Fíjense que hasta acá nuestro proyecto tiene dos clases Java, ¿no? Ahora, una activity y un servicio, ¿sí? Si me acerco perdón, eso, si me paro en la clase de servicio, fíjense que acá a la derecha se ve el código de la clase. Acá Profe, disculpe, sí, un segundo, justo se sí, me sí, cortó. Nuevo, le doy a nuevo y ahí hago service. class. Y en service, Service. service, Service. Gracias. ¿sí? Si eligiese clase, después yo manualmente tengo que decirle que esa clase extiende de service, ¿sí? Pero vamos a decir servicio. Le dan el nombre del servicio, en este caso elegimos ponerle servicio musical para que tenga el mismo nombre que tiene el archivito, la presentación, que le dimos en la presentación. Bien, perfecto. Bueno, fíjense que por el hecho de haber usado el asistente, en el Android Manifest, si nos paramos en el Android Manifest, nos agregó automáticamente, ¿sí?, a nuestro proyecto, en esto, que tenemos un servicio de nombre servicio musical, ¿sí? Lo agregó automáticamente. Si yo no lo hubiese hecho al servicio, usando el asistente, tendría que después manualmente agregar la etiqueta service, ¿sí?, con las propiedades, el nombre del servicio, la propiedad de activado en true, ¿sí?, y de exporter en true. Bien, volvamos a la clase nuestra, de nuestro servicio. Genial ahí. Eh, Fíjense que por defecto me da para sobreescribir este, este método, ¿sí? El onBean, ¿ok? Y fíjense que este método, por defecto, lanza una excepción, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Este método no lo vamos a usar porque nosotros tenemos que poner la tarea en el onStartCommand, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es a este hilo anularlo, a este método, perdón. O sea, no borrarlo, sino lo que vamos a hacer es saquémosle lo de la excepción, ¿sí? Echo, ¿Lo comento o lo borro directamente? bórralo, la excepción bórrala, pero tiene que retornar un objeto, ¿sí? En este caso, ese método onBean es el que usaría el servicio si fuese un hilo, un servicio vinculado, ¿no? Nuestro servicio no va a estar atado a la activity. Entonces, tengo que devolver un objeto, pero no tengo nada para devolver. Bueno, ¿qué devolverías? ¿Mm? ¿Un nulo? Un nulo, Por eso. True o exactamente. false, ¿no? No, porque fíjate que No. espera un objeto, ¿sí? Y true o Ah, false es perfecto, un booleano. perfecto. ¿Estamos? Bien. Yo les comentaba recién, cuando veíamos el ciclo de vida de un servicio, que eh, el servicio, el método, ¿cómo se llamaba el método en donde tengo que poner la tarea que va a hacer el servicio? Servicio command, Algo algo así. parecido, ¿no? On start command, ¿no? Conectar coma. Ah, sí, Pero no lo tengo el Conectar, método conectar. ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para sobreescribir ese método? había el insert, creo que estaba, si no clico, Es ¿no? clic secundario, generar código, override method, parecido a lo que hacían con la activity, ¿no? Y ahí búscalo, anda tipeando si querés. Lo veo ahí, pero bueno, si no vos podés escribir directamente, ahí donde estás, escribí, on start echo. Ese sería el método, ¿no? On start command, perfecto. ¿Cómo, profe, cómo hizo al principio? Botón secundario. Generar, Generar. Ajá, ahí está. y de ahí de generar, override es. Ahí lo está mostrando Martín. Override method, como cuando sobreescribieron los métodos de la activity, ¿se acuerdan? Sí. La clase que tuvieron con Pablo.
Sí, sí. Perfecto. Bien, genial. Bueno, este método, ¿sí? Este método recibe, fíjense, un intent, una bandera numérica, ¿sí? Y un ID, ¿ok? Un intent, una bandera y un ID. Esa información es importante porque, por ejemplo, el intent va a ser el intent con el que ustedes los van a iniciar desde la activity, ¿sí? Entonces, tranquilamente, desde la activity yo le podría pasar algo al servicio, ¿ah? Y rescatarlo acá con esta variable intent. Este objeto, esta variable intent, ¿sí? Va a referenciar al intent que ustedes instancien desde la activity o desde donde ustedes inicien este servicio, ¿sí? ¿Cuál es la tarea? Reproducir música. Che, pero ¿y cómo reproduzco música acá? Bueno, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a utilizar una clase eh, que es un media player que nos va a permitir reproducir audio. Entonces, créate como variable atributo. Vamos a crear como variable atributo, por allá arriba, en la línea 7, como variable atributo, dentro de la clase, ¿sí? Por ahí me paro. Eco, enter, sí, señor. Entonces, como variable atributo, private, ¿sí? Private, eco. De tipo media player, es el nombre de la clase. Media player. École. Y el nombre de la variable, y qué sé yo, ponele MP. Bien, punto y comas. ¿Me van siguiendo? Fíjense que automáticamente, cuando usted puso media player, acá arriba le importó ya la clase. Genial. Bueno, ya tenemos nuestro objeto media player. Ahora lo que yo quiero hacer es decirle al media player cuál es el audio que yo quiero, que yo quiero ejecutar, ¿sí? Fíjense que en este caso yo tengo un constructor, ¿sí? ¿Vieron que me generó el constructor? Entonces yo podría inicializar esta variable en el constructor del servicio o en el sobrescribiendo el método onCreate, ¿no? Vamos a hacer ya que tenemos el constructor en el constructor. ¿Cómo lo inicio? De esta manera. Le digo que la variable MP va a ser igual. Y MediaPlayer tiene un método estático que se llama create. Entonces, MediaPlayer, la clase. Eco. MediaPlayer tiene un método estático. Eco. Create. ¿Y qué espera que le pase ese método? Ese método espera que le pase. Create. Vamos a usar el primero. El método create que vamos a usar es el que espera dos parámetros. El contexto, es decir, desde dónde estoy llamando este método, y la URI, la ubicación del recurso, en donde en realidad vamos a usar este. Vamos a pasarle el contexto y el recurso, el ID del recurso, ¿sí? Porque nosotros al recurso lo tenemos guardado en la carpeta de recursos, la carpeta res, ¿sí? Entonces, ¿cómo le paso el contexto? Y bueno, con la palabra this, ¿sí? Yo le quiero decir, che, mira, eh, lo voy a llamar, estoy creando el archivo de audio que vas a reproducir desde acá. ¿Desde dónde? Desde este servicio, ¿sí? Coma. ¿Y cómo le dirían ustedes que el archivo está dentro de recursos, dentro de RAW y se llama Roxette? R mayúscula punto era. Exactamente. F.SAU. R mayúscula, que representa la carpeta de recursos, punto. Eco. En lugar de layout es RAW, punto, y ahí ya le sugiere el nombre del archivito. Perfecto. Genial. Punto y comas. Bien. ¿Y en dónde les parece a ustedes pondremos la tarea de que empiece a reproducir el audio? En el OnStart. En el OnStar Command, exactamente. Entonces, en el OnStar Command le vamos a decir al servicio musical
tu instancia de servicio musical, perdón, tu instancia de media player, echo, punto, start. ¿Sí? En sí, media player lo que va a crear es un hilo dentro del servicio. ¿Sí? Va a instanciar un hilo. Cuando se ejecuta el método onStartCommand, le estoy diciendo a ese hilo, inicia tu tarea. ¿Cuál es tu tarea? Reproducir el audio. ¿Sí? Che, pero este método onStartCommand tiene que retornar un entero. ¿Sí? Bueno, borremos esto. ¿Qué entero devuelvo? Y el entero que tiene que devolver es una bandera. Eso, borrarle el super, del super todo para la derecha. Tiene que devolver un entero, que le va a servir de bandera a la máquina, a la máquina virtual, en realidad, para saber que el hilo se está ejecutando o que se terminó de ejecutar correctamente. ¿Sí? No me acepta que yo le ponga literalmente 1, a pesar de que la constante que les voy a pasar devuelve 1. Lo correcto es que pongan el nombre de la constante, que se llama start stick. El nombre de la constante, que es una constante que tienen los servicios. Constante. ¿Cómo se escriben las constantes? Mayúscula. Toda en Mayúscula. mayúscula. Es toda en mayúscula, exactamente. Toda en mayúscula. Start stick. Echo, guión bajo stick. Sí, señor. Fíjate que esa constante, punto y coma. Si vos haces control clic ahí en start stick, es una constante que tiene la clase de service, ¿sí? Y ves que es un 1, ¿sí? Es una constante entera, static final, es una constante que devuelve 1, ¿sí? Que tiene el valor 1 guardado. Pero no me acepta que yo le ponga literalmente el 1 en el método retornar, ¿sí? Ahí cerrá la clase service para no confundirnos, ¿sí? No me acepta de que yo ponga el 1, ¿sí? Dice la buena práctica poner el nombre de la constante que tiene el servicio. Genial. Perfecto. Ahora, tengo el servicio cuya tarea es inicializar un reproductor de audio y empezar a reproducir el audio cuando se ejecute el método onStartCommand, pero ¿y cómo inicio esto? Bueno, lo vamos a iniciar desde nuestra activity. Vamos a ir a nuestra activity y lo vamos a iniciar, como todavía no le vamos a dar importancia a las vistas, ¿sí? Por allí lo correcto sería, no sé, tener en la vista un botón que cuando lo pulse inicie el audio, ¿sí? Pero no quiero eso. Lo que voy a hacer es directamente cuando se inicie la activity, se inicia el servicio, ¿sí? Entonces, después de vincularse a la vista, de ejecutar todas estas líneas, después de esto, echo. Ahí lo que vamos a hacer es iniciar el servicio. ¿Vieron que vimos recién que para iniciar el servicio, el método es start service? Pero fíjate, Martín, invoca el método start service. El método. Bien. Fíjate qué recibe por parámetro, ¿ves? Espera un intent, ¿sí? Espera un intent que es el que indica cuál es la intención que tengo. ¿Qué servicio quiero iniciar? Ah, entonces tengo que crear en la línea anterior un intent. Bueno, en la línea antes de start service, voy a crear un intent. O sea, creo una variable de tipo intent. Intent, el nombre que vos quieras. Bien, al enter ahí en intent y te la importa la clase. Para tener el rojo de intent en la clase, intent que está en rojo, echo. Al enter y te la importa. Perfecto. Voy a crear un intent. Para instanciar un intent, ¿se acuerdan que es con new? En este caso no tiene un método estático, tiene un constructor público, entonces puedo hacer un new, intent, perfecto. Cuando ustedes creaban un intent para iniciar una activity que recibía 2 parámetros, ¿qué le pasaban como primer parámetro? El activity donde está parado, donde se envía.
Claro, desde dónde estoy iniciando, ¿no? Información del contexto, desde dónde estoy iniciando. Y en este caso, cómo le puedo decir que estoy acá, en esta activity? Desde este This. objeto activity. Con el This. 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 Sí, señor. Perfecto. Otra forma de poner this, ¿sí? Otra forma de referenciar el contexto es poner el nombre de la clase, mainActivity.this. ¿Sí? También es lo mismo. Hay situaciones, que ya van a ver cómo, ¿ven? Punto .this de acá, desde esta activity. Coma, y en el segundo parámetro, ¿qué le pasaban? ¿A dónde va a ir? La que va a llamar. La clase del tipo de elemento que voy a iniciar, ¿no? ¿De qué clase es el elemento que voy a iniciar? ¿Cómo se llama la clase? Servicio musical. Servicio musical, ¿sí? Entonces pongo servicio musical, la clase. Bien, pero ¿y cómo le digo que es la clase? Punto class. Sí, señor. Ah, Perfecto. Punto class. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es pasarle al Start Service ese intent. Perfecto. Punto y comas. Entonces, si ejecutamos esto, prueben lo siguiente. ¿Qué debería suceder? Debería suceder que ni bien aparezca el hola mundo, ¿sí? Porque esta activity, ¿se acuerdan que tiene el hello world en el texto por defecto, en la vista? Va a iniciar el servicio. Tendría que estar reproduciéndose un tema supuestamente de Roxette como segundo plano. Y fíjense qué pasa si cierran la activity, si cierran la aplicación. ¿Qué sucede? A ver, ya tienen para probar. Mira, Martín, te voy a mostrar algo. Hacé Sí. clic derecho en la carpeta. Viste que tu proyecto servicios está guardado dentro de la carpeta de usuario, dentro de tu usuario PC, dentro de la carpeta Android Project, ¿sí? Ujú. Andate por el chat acá de Zoom. Viste que tenés la posibilidad de enviar archivos adjuntos. ¿Te deja? No, no te deja enviar archivos adjuntos. Sí, me deja meter archivo al chat. ¿Sí? Sí, Pero me no, deja. copiando el texto y pegándolo, pero no el archivo completo. No, sí, tengo la opción de file y me deja elegir Ah, archivo. bueno, entonces, hace clic en File Sí. y busca dentro de la carpeta de usuarios, dentro de PC, que es tu usuario, dentro de Android Project, dentro de tu proyecto que se llama Servicios, y buscas ahora, dentro de Source, dentro de Main, dentro de Java, vas a tener el archivito mainActivity.java, mandalo por el chat. Servicio musical.java, mandalo por el chat. ¿Sí? Entonces, tienen la clase completa. EX, C. Si ustedes ejecutan una aplicación y se cierra, quiere decir que se produjo una excepción. Entonces, inmediatamente buscan usando el Loadcat, ¿sí? Por la consola de salida, separan el Loadcat y pueden filtrar por la palabra excepción, y, y buscamos el error, ¿no? Está en rojo el error, la excepción. Sí. Ahí vamos a esperar que lo pruebe Martín. Ahí lo va a ejecutar Martín. Recuerden que si ejecuto y se cierra la aplicación, hay una excepción. Inmediatamente me voy al Logcat y filtro por este exception. Vemos el intent, main activity, servicio musical. Nosotros lo pusimos en el constructor. Lo correcto sería hacerlo en el onCreate, ¿sí? Entonces, vamos a corregir eso, así como sobrescribiste el método onStartCommand, sobrescribí el método onCreate. Puedes hacerlo arriba. El orden en que pongan los métodos no hay problema, ¿sí? Sabemos que el onCreate es el que se va a ejecutar primero. Entonces lo vamos a Ah, hacer bueno. en Lo el hago arriba onCreate, mejor. eso. Porque después vamos a borrar el constructor. Ok, ok. Eh, Override method, onCreate, el onCreate, perfecto. Vamos a dejar la llamada al padre, así como está, pero en la línea de abajo, eso, movés eso ahí adentro.
Perfecto. Al constructor lo podemos borrar si queremos. ¿Sí? Total, si no lo pongo, va a estar el constructor por defecto. Genial. O sea, la forma que tiene de acceder a un recurso es desde alguno de los métodos del servicio. ¿Sí? Por ejemplo, desde el onCreate. Entonces nos quedaron, ¿se acuerdan que el hilo, el servicio, perdón, tenía tres métodos para sobreescribir? El onCreate, el onStartCommand, ¿sí? En realidad cuatro, el onBind y el onDestroy, ¿sí? En el onDestroy es en donde uno haría algo como esto. Por ejemplo, si uno quiere parar el hilo, así como hizo m.start, bueno, hará m.stop para pararlo, ¿sí? Pero bueno, no lo vamos a poner. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo. Ahí está corregido. Y lo que quiero que prueben es, cuando empiece el audio, cierren la aplicación. ¿Y qué sucede? Sigue reproduciendo, profe. Sigue. Sí. Bien, porque se debería seguir reproduciendo. Porque es un hilo iniciado como libre. La activity que lo inició se destruyó, pero el hilo sigue. Bueno, basados en lo que les dije, lo que yo quiero es que cuando se destruya la activity, ¿sí? Eh, pare el hilo. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a hacer entre todos. Cuando se destruye la... Bit. No, pero miren. Vieron que ustedes usaron el método... vos decís, bueno, a ver, yo pongo en el servicio musical, ¿sí? Sé que cuando se destruye el servicio, el método que se va a ejecutar es el onDestroy, ¿cierto? Bueno, sobrescriban el método onDestroy. Estamos viendo cómo hacer que se frene una vez que destruyamos la activity, ¿no? Sin necesidad de hacerlo atado al hilo, al servicio. Bueno, para parar el servicio, exactamente, el reproductor, stop, mp de media player, punto stop. Perfecto, hasta ahí. Ahora el tema es que, por más que yo no ponga esto, se va a ejecutar el onDestroy y va a parar, pero va a parar cuando termine de reproducir todo el audio. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que si lo ejecutás, no debería pasar nada, debería estar comportándose como siempre. ¿Lo ejecuto de nuevo, profe? Pruebe, Martín, tú puedes. Cierro la aplicación. ¿Qué Es sucede? que no Sigue, deberíamos usar el OnDestroy. sigue funcionando, Ok. ¿cierto? Sí, sí, sigue sonando. Sigue sonando. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que desde la activity, sí, ahí el alumno que comentó, desde la activity, yo debería, cuando la activity se cierre, así como le dije, start service, debería decirle stop service, para el servicio, ¿sí? ¿Qué método debería sobreescribir en la activity que sé que se ejecuta cuando la activity se está por cerrar? On destroy. El onDestroy. OnDestroy. Pero en Exactamente. activity en vez del servicio. No, pero en el servicio también lo dejamos, ¿sí? ¿Hay que dejarlo igual? Claro, ¿por qué? Ojo, Ah, este, estoy adentro de... sí, del método onCreate. Me está tapando toda la barrita de Zoom. Sí, A ver, es un problemita. acá. Ya me pareció raro la indentación que hizo automáticamente, que no estaba a la misma altura del otro. Te ibas a dar cuenta. Eh, on destroy, ¿no? OnDestroy. Yo sé que se va a ejecutar ya antes de que se termine de cerrar la activity. Bien. Acá
es en donde le tengo que decir al servicio, che, pará. Entonces, el método que voy a tener que ejecutar acá es stop service. ¿Sí? Pero el stop service espera el intent. ¿Sí? Pero el intent, yo tengo que lograr que el intent que le paso al start service y el intent que le paso al stop service sea el mismo. ¿En dónde pondrías el intent? ¿En dónde declararías la variable intent para que sea la misma Afuera referencia? del Como una objeto. propiedad. Claro, como atributo de la clase main activity. Créate un atributo de tipo intent, intent, en la línea 13, por ejemplo. Private, ¿no? Ponele privado para que sea más. Respetemos el encapsulamiento, ¿no? Perfecto. Entonces, usted, eco, punto y comas. Usted, en la línea 27, no declara el intent. Directamente dicen a intent, a ese intent que tengo acá, lo inicializo. ¿Sí? Entonces, esta variable intent va a apuntar, ese intent tiene el intent del servicio que vos iniciás. ¿Sí? Entonces, al start service, le decís inicio ese servicio y en el stop service finalizo ese mismo servicio. ¿Qué va a suceder cuando usted le diga stop service? Va a ejecutar del servicio el método onDestroy. ¿Qué hace el método onDestroy del servicio? Para el reproductor. ¿Sí? Veamos si funciona. ¿Sí? Tendría que estar cuando inicio la música, si paro, tiene que parar. Sí, cuando se cierra se parte. Cuando usted cerró la activity, se ejecutó el onDestroy de la activity. ¿Qué hizo el onDestroy de la activity? Stop service. ¿Qué hizo el stop service? Invocó del servicio musical el método onDestroy. ¿Sí? Y en el onDestroy del servicio musical, usted paró el reproductor de música. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, Pero, profe, algo no hice bien. volvé a pasar los archivitos modificados, por favor, Martín. Genial. Eh, Cuando ustedes trabajaban con una aplicación de escritorio, ¿sí? Utilizando Java, eh, ¿se acuerdan cuando trabajaban con Android Studio, con NetBeans para crear su aplicación y que todo iniciaba desde el main, ¿sí? Eh, Cuando yo pongo este código en el main que se inicia en un mismo hilo, en un mismo proceso, ¿ok? Si mi aplicación tiene vistas, ¿sí? Cada una de esas vistas es un hilo secundario, por eso ustedes pueden trabajar con varias vistas al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo iniciar yo un servicio paralelo? ¿Sí? Fíjense que si yo pongo líneas de código dentro de un método, generalmente se ejecutan esas sentencias secuencialmente, una después de la otra. No sé, por ejemplo, supongamos que yo acá pongo hola y en la línea siguiente, chao. Bueno, si yo ejecuto esto, ¿qué va a suceder? Y se tendrían que ejecutar secuencialmente. Hola, chao, ¿sí? Si yo tengo un método, ¿sí? Supongamos que acá tengo un método que hace algo, ¿sí? Y este método que hace algo, ese algo que hace, ¿sí? También tiene una tarea con un conjunto de instrucciones, por ejemplo, una salida que diga hacer algo, y yo llamo ese método, la llamada va a ser secuencial, una línea después de la otra. Si yo acá le digo que voy a invocar el método hacer algo, ¿sí? Perdón, este método lo vamos a poner estático, para que no tenga que instanciarlo, ¿sí? Eh, si yo llamo ese método, se va a ejecutar secuencialmente. Aparecería hola, chao, y lo que haga el método hacer algo. Termina el método hacer algo y sigue la línea siguiente, ¿sí? Ese sería el comportamiento esperable. ¿Mm? Ese sería el comportamiento esperado.
¿no? Si ejecuto esto, hola, chao, y lo que hay en hacer algo. No hay nada novedoso, ¿sí? Ahora, puede suceder que ustedes quieran que en paralelo al, al proceso principal se ejecute otro subproceso, ¿sí? Para hacer eso tenemos que trabajar con hilos. ¿Qué es un hilo? Un hilo es un subproceso, ¿sí? Que tiene mi aplicación y que va a usar también su propio tiempo de procesamiento, sus propios recursos. Tiempo de CPU, recursos como la RAM, ¿ok? ¿Y cómo creo un hilo? Bueno, tengo dos formas de crear un hilo, ¿sí? Yo puedo crear un hilo extendiendo de la clase thread, ¿sí? Extendiendo de la clase thread o implementando la interfaz runable, ¿sí? Esas son las dos formas que tengo de poder crear un hilo. ¿Y cómo hago? Bueno, si yo voy a crear un hilo extendiendo de la clase thread, ¿sí? El concepto es que thread sería la tarea que yo quiero hacer, ¿sí? Em, Perdón, si yo creo un hilo utilizando la interfaz runable, perdón, sería la tarea que yo quiero hacer. Y el hilo sería el trabajador que va a hacer esa tarea. ¿Ok? Entonces, supongamos que queremos como tarea que un hilo cuente hasta, no sé, hasta 1.000.000, ¿sí? Y vaya mostrando por consola esa salida. Entonces, voy a crear una nueva clase, ¿sí? Le voy a llamar tarea, por ejemplo, tarea, y le voy a decir que implemento la interfaz runable. Esta interfaz tiene un método llamado run, que es en donde yo voy a poner la tarea. Algo así como un servicio. ¿Vieron que los servicios tienen el método onStartCommand, que es en donde yo pongo la tarea que va a hacer ese servicio? Bueno, los hilos, ¿sí? Los runables, tienen un método que es el método run, ¿sí? Que es un método público, no retorna nada, ¿sí? Y se llama run, ¿sí? Y acá uno escribe la tarea que va a hacer ese hilo. Bueno, supongamos que como tarea quiero que cuente de 1, pero vamos a poner i, que arranque en 1, que lo haga mientras i sea menor a 1.000.000 y se vaya incrementando, ¿sí? Acá la tarea puede ser conectarte a tal servicio, trae los datos de los clientes, hace algún cómputo con esos datos y después mostrarlo por pantalla, ¿sí? Acá estoy generalizando, ¿sí? Este for representaría cualquier tarea. La tarea acá es mostrar por consola el valor de i. Así que diga hilo, por ejemplo, y lo que tiene i. Genial. Tengo mi tarea. ¿Y cómo ejecuto esa tarea? Para ejecutar esa tarea necesito de un trabajador, ¿sí? Entonces, fíjense que yo puse acá de manera secuencial, hola, chao, ¿sí? Y lo de hacer algo. Supongamos que voy a llamar a ese hilo en la primera línea, ¿ok? Voy a llamar ese hilo en la primera línea. Para crear el trabajador, voy a instanciar un objeto de tipo thread, ¿sí? Le digo thread, trabajador, new thread. ¿Qué le paso por parámetro? La tarea. La tarea es la que tengo en la clase tarea. Le paso una instancia de tarea, que es la clase que implementa runable. Genial. Che, pero cuando hago eso, le estoy diciendo que tal trabajador tiene que hacer tal tarea. ¿Cómo inicio esa tarea?
Esa tarea inicia invocando de thread el método start. ¿Sí? Genial. Pero cuando yo invoco el método start, ¿sí? La máquina virtual, ¿qué va a hacer? Va a estar informada de que hay una tarea que tiene que pensar, que tiene que comenzar. Pero esa tarea no necesariamente va a arrancar inmediatamente, ¿sí? Cuando yo digo que a ese thread lo voy a iniciar, justamente ese hilo pasa al estado de iniciado. Cuando la máquina virtual le dé a ese hilo tiempo de ejecución, ese hilo va a pasar de iniciado a running. Es decir, cuando esté en estado running, ¿qué va a hacer? Y va a empezar a contar de 1 a 1.000.000, ¿sí? Pero puede suceder que la máquina virtual necesite tiempo de RAM para otro proceso, entonces a ese hilo lo pausa momentáneamente y sigue con otro proceso. Luego lo vuelve al estado running para que termine de contar, para que termine con su tarea de contar hasta el 1.000.000, ¿sí? Entonces el hilo va pasando por todo un ciclo de vida. Va a estar como iniciado, en estado running cuando hace la tarea. Cuando la máquina virtual necesita recursos, lo pausa, hace lo que tiene que hacer y después, cuando le vuelve a dar recursos, vuelve a iniciar, ¿sí? Hasta que termina. Cuando termina, el hilo muere, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Bueno, fíjense que eh, pusimos secuencialmente las instrucciones, que creamos un trabajador para que haga determinada tarea, iniciamos el hilo, ¿sí? Después pusimos que muestre el hola, el chau, y por último, el hacer algo, ¿sí? Por último, el hacer algo. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo más probable es que cuando yo ejecute esto, no necesariamente se van a hacer todas las tareas del hilo. No necesariamente yo voy a ver por consola la salida de los valores del 1 al 1.000.000, ¿sí? Puede que salgan algunos números y después el hola, después otros números y el chau, ¿sí? O ejecute el hola y el chau y después siga con lo del hilo, ¿sí? Y después con lo de hacer algo. El comportamiento del hilo, ¿sí? No depende de mí, va a depender de la máquina virtual. Lo que sí sé es que lo que estoy proponiendo es que en paralelo a este hilo principal, al main, hay una tarea secundaria, ¿sí? Si ejecuto, si ejecuto, fíjense que está contando, a ver si yo vuelvo atrás, fíjense que ejecutó en este momento. Hola, chau, hacer algo y empezó con el hilo. Aún habiendo puesto las líneas del hilo, perdón, antes, la invocación del hilo antes. Y siempre va a ser así. Y no sé, quizás en otra próxima ejecución, si yo paro y vuelvo nuevamente, el comportamiento sea diferente. A ver, voy a parar, vuelvo a ejecutar, vuelvo a ejecutar. Quizás el comportamiento sea diferente. A ver, no, volvió a mostrar el hola, chau y después lo del hilo, ¿sí? Y seguramente después de varias ejecuciones no garantiza de que se ejecuten secuencialmente, ¿sí? Es más, no se están ejecutando secuencialmente. Fíjense que empezó. Yo inicié el hilo, mostró el hola, chau, el hacer algo, que eran tareas cortitas, ¿sí? Y después continuó con el hilo, ¿sí? Profe, Sí, hola. sí, se podría poner e ingresar algún dato, ingresar un número. Entonces, mientras se quede esperando que uno ingrese el número, que se ejecute el hilo, por ejemplo. Y cuando ingrese el número, que lo imprima. Entonces Sí, ahí se va a ver cómo se detiene sí, se vuelve podríamos a hacer establecer el acá, hilo. ¿no? En el hacer algo, crear un escáner, ¿no? Un escáner, por ejemplo, que espere una entrada. em, Importemos el escáner. Importemos el escáner. Hagamos del escáner un read, un next, pero un next solo que lea una string, ¿sí?
Ya ahí eso es suficiente, pero bueno, vamos a suponer que el string este lo guardamos en cadena y hacemos acá una salida de la cadena. Salida. Cadena. Volvemos a ejecutar. Está haciendo la tarea del hilo. Sigue, no se detiene. Se detiene. Y ahí llegó al millón. Y ahí está esperando recién. Salida 33. Si vuelvo a ejecutar, puedo, por ejemplo, supongamos que le está dando más prioridad al hilo que al escáner, ¿sí? Que a esa parada. Puedo, por ejemplo, utilizar ciertos métodos que tiene Thread para cambiar un poco el comportamiento del hilo, ¿sí? Supongamos que ustedes dicen, che, pero me gustaría que cuando llegue, no sé, a 50.000, el hilo se pause, por lo menos para que le dé tiempo al hacer algo a que el usuario ingrese algo por teclado. Entonces, dentro del hilo de nuestro runable, de la tarea, podríamos poner dentro del for, no sé, que si la variable i, no sé, es igual a 100.000, ¿sí? El hilo se vaya a descansar, ¿sí? Y bueno, ¿cómo lo hago descansar? Bueno, thread tiene el método sleep, ¿sí? Que espera que le pase el tiempo en milisegundos. Bueno, descansa 5.000 milisegundos, ¿sí? Lo que me dice acá es que si al hilo lo pauso para dormir, este método puede lanzar una excepción, ¿sí? Entonces le voy a decir que la encierre en un try catch, por las dudas. Acá puedo poner una salida. Error, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Contá hasta 1.000.000, pero cuando llegues a 100.000, para 5.000 milisegundos. Para el hilo, ¿sí? Forzosamente, porque lo estoy indicando. Cuando termina, el hilo no se despierta inmediatamente. Puede suceder que le dé prioridad la máquina virtual a otra tarea, a la de leer por teclado o a otra, ¿sí? Y el hilo, cuando se despierta, continuar o esperar, seguirlo teniendo en estado pausado, aunque se haya despertado, y después continuar. Veamos qué pasa, Profe, ¿sí? en la parte de tarea me perdí en esa parte que dice if 100.000 y Sí, en el sleep 5.000. bien. Acá lo que hicimos es, si yo necesito controlar el hilo, de cierta manera, Sí. controlar entre comillas, ¿no? Si yo necesito, eh, puede suceder que tenga varias tareas que se estén ejecutando en simultáneo. En este caso estoy creando el main, el principal, y el hilo que estoy creando, ¿no? Pero si yo quiero más o menos equilibrar las cargas de ejecución entre distintos hilos, una de las formas que tengo es a un hilo enviarlo a dormir cuando cumple con determinada parte de la tarea. Para hacerlo, ¿sí? Basta con invocar esta línea, el Bien, método sleep, con el tiempo en milisegundos. sí, ¿Qué decidimos nosotros? La tarea de este hilo era contar hasta 1.000.000, ¿sí? Y lo que sí, dijimos es, bueno, mira, a ver que cuente, cuando llegue a 100.000, mándalo a dormir. Pero ¿qué pasa? Si yo invoco el método sleep puede lanzar, o sea, me marca que puede lanzar una excepción marcada. Es decir, tengo que sí o sí capturarla con un try catch, ¿sí? Puede lanzar esta excepción, la interrupted exception. Entonces lo que estoy haciendo acá es decirle, bueno, si se produce la excepción, mostrar error. ¿En qué caso se produciría esa excepción? En el caso
de que yo mande a dormir este hilo y este hilo ha sido parado, ha sido frenado desde otro lado, ¿sí? Y el hilo ya está interrumpido, ¿sí? No debería suceder, pero bueno, por precaución, y la aplicación no se rompa, me pide que haga esto, ¿sí? Entonces, lo que yo debería ver, vamos a limpiar acá, cuando ejecutemos esto, es que son las salidas, ¿sí? Del hacer algo, llegó a 100.000, el hilo paró, retomó, pero el escáner no me lo está tomando, o lo está dejando para el final. Fíjate que no le dio importancia al escáner, ¿sí? Sí, o sea, lo que no entiendo es porque dice if i igual 100.000, bien, entra la condición en los 100.000. Pero después el sleep está en 5.000, no entiendo qué hace ese 5.000 en el Ese es sleep. el tiempo en milisegundos que querés frenar el hilo, Por segundo. Ah, ya, el tiempo de ¿sí? milisegundos, está, Es el está. tiempo en milisegundos que vos querés frenar el Ah, hilo, bien, no había ¿sí? escuchado esa parte. Está, El tiempo en milisegundos que vos querés frenar el hilo. bien. Eh, Fíjate que, a ver, vamos a poner en el hacer algo. Profe, es como que siempre, a pesar de ser dos hilos diferentes, es como que corren no es simultáneo, sino que es uno tras de otro. Exactamente. A ver, correrían en paralelo. Pasa que la tarea que tiene el main es muy cortita, ¿sí? Es la de mostrarle hola, chao, y el hilo tiene la tarea mayor, ¿sí? Le voy a poner al main, en el hacer algo, un contador también, ¿sí? Eh, que vaya, no sé, a 50.000. Y acá, la salida, haciendo algo. Entonces acá ahora el hacer algo que se va a ejecutar en el proceso principal del main, que no es un hilo, lo del hacer algo es un método, tiene una tarea un poquito más recargada. A ver si cambia el comportamiento. Está ejecutando, hacer algo, algo del hilo. Sigue. No intercala en este caso. ¿Hacer algo? ¿Esto está guardado? Sí. Vamos a comentar la línea del escáner, porque esto me parece que es lo que es. Vamos a poner acá una tarea más corta, que cuente hasta 200.000. Bien, ahí ejecuto. F5. Fíjate que ahí achiqué un poco la tarea del hilo. Fíjate que hace un poco del hacer algo, un poco del hilo. Un poco del hacer algo y un poco del hilo. Las va ejecutando, si se quiere, emula la ejecución Está en bien. paralelo, ¿sí? Hay dos Y tareas le que está están en dando prioridad a simultáneo. hacer algo. Claro, hay dos tareas que tienen que hacer algo, ¿sí? Hay dos tareas en simultáneo, ¿está? Y la JVM va dando tiempo de ejecución a cada uno de los hilos, al hilo que hemos creado y al hilo principal, ¿sí? Fíjate que cada vez que mandamos a dormir el hilo, avanza el hacer algo, ¿sí? Evidentemente, ¿sí? Y después siguió la tarea. Perfecto. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Que cuando nosotros creamos un servicio, ¿sí? A la tarea que pongamos en el onStart command, la tenemos que poner en un hilo, ¿sí? A la tarea que pongamos en el start command, la tenemos que poner en un hilo. Pero, ¿cómo? Si recién cuando ejecutamos el reproductor musical, en ningún momento creamos un thread, en ningún momento creamos un hilo. No, porque el mismo reproductor es un hilo,
¿sí? El media player genera un hilo de ejecución paralela al hilo principal, ¿sí? Si yo voy a hacer otra tarea, cualquier otra tarea, tengo que yo explícitamente crear el hilo, ¿sí? Explícitamente tengo que crear el hilo. Supongamos que tenemos que hacer ahora lo siguiente. Lo que queremos hacer ahora es crear un servicio llamado de nombre, servicios contactos, que lleve a cabo la tarea realizada por el método o leer. ¿Se acuerdan cuando accedimos al content provider, ¿sí? De el registro de llamadas? Bueno, la idea ahora es crear en el servicio la tarea de acceder al registro de contactos, a nuestra agenda, ¿sí? Entonces, la idea es crear un servicio que acceda a la lista de contactos y sea el servicio el que muestre por consola los datos de esa agenda, ¿sí? ¿Cómo iniciaríamos nuestro proyecto? Bien, lo que ustedes acabaron de hacer. Crearon un nuevo proyecto que le habíamos llamado servicios hilos, ¿sí? Yo voy a abrir el último que he creado en blanco para no hacer perder tiempo. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. En el servicio, ¿sí? Que ustedes vayan a crear, yo voy a borrar este. Voy a borrar este servicio. En el nuevo proyecto, ustedes lo que van a hacer es crear un nuevo servicio, como lo estábamos haciendo. El servicio va a ser leer contactos, como hicimos hoy. Vamos a sacar el constructor, vamos a sobreescribir el método onBind para que retorne un nulo. Vamos a sobreescribir el método onCreate. Y vamos a sobreescribir el método onStartCommand. Bien. Bueno, la tarea del onStartCommand es acceder al content provider de contactos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros podemos crear el hilo, eh, como lo vimos en clase, eh, creando una clase que implemente Runable y sobreescribiendo el método run, ¿sí? Vamos a usar esa misma técnica, pero haciendo uso de clases internas anónimas. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que crear la tarea. ¿Cuál es la tarea? Y bueno, conectarme al content provider de contactos, en donde teníamos la URI, creábamos el cursor, recorríamos el cursor y mostrábamos los datos. Pero yo no quiero crear una clase aparte con esa tarea, la quiero crear acá adentro, ¿sí? Bueno, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Voy a crear un thread, ¿sí? Que va a ser el trabajador. Yo sé que el trabajador espera un runable, pero para no crear la clase aparte, runable, directamente voy a crear una clase interna anónima que implemente runable. La pregunta de examen es la siguiente. ¿Cómo creo una clase interna anónima que implemente runable? Acá espera un runable, ¿sí? Yo no quiero hacer esto, no quiero crear una clase, como hice recién, ¿sí? Una clase Java, que se llame, no sé, tarea, no quiero hacer esto.
La clase aparte que implemente runable, ¿sí? No quiero hacer esto, ¿sí? Y sobreescribir acá el método run. No, yo quiero hacer eso mismo como clase interna anónima, ¿ok? Quiero hacer eso mismo como clase interna anónima, ¿sí? ¿Cómo hago eso? ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron colecciones? ¿Sí? Que las colecciones, eh, por ejemplo, de tipo list, yo las podía ordenar, las que son hijas de list, ¿sí? Y para ordenarlas, nosotros podíamos crear el criterio de ordenamiento, instanciando un objeto de tipo ordenamiento, ¿no? Y se lo pasaban al método sort de collection con el criterio de ordenamiento. ¿Cómo hacían eso? Estaban creando una clase interna anónima. ¿Mm? El compare to era. Sí, cuando creaban una clase que implementaba comparable, pero ustedes no creaban una clase aparte que implemente comparable y después pasaban al método sort una instancia de esa. Hacían todo en un solo paso. Con el new. Claro, ¿sí? Yo quiero crear acá una clase, quiero hacer dos cosas. Quiero crear una clase que implemente runable y a la vez instanciar un objeto de tipo runable, ¿sí? Sí. Entonces, queda claro que yo podría, como hice hoy, crear una clase, tarea que implementa runable y acá adentro pasar a hacer un new de tarea, ¿ok? Pero como lo voy Sí. a usar acá nada más, ¿sí? Yo voy a hacer las dos cosas en el mismo paso. Voy a hacer un new de runable, ¿sí? Voy a hacer un new de runable. ¿Qué estoy haciendo acá? Al hacer un new runable, lo que estoy haciendo es creando una instancia de un objeto que implementa runable y en el mismo proceso sobrescribo el método run, ¿sí? Estoy creando una Ah, nueva clase que implementa runable, pero al mismo tiempo estoy creando un objeto de esa clase, ¿sí? ¿Qué nombre tiene la clase? Y no tiene nombre porque lo estoy haciendo acá, por eso es una clase interna, es anónima, ¿sí? Y es interna la clase porque la estoy instanciando, la estoy creando, estoy instanciando dentro de un método, digamos, en este caso, como parámetro del método del constructor de thread, ¿sí? nosotros cuando hicimos tarea, en la clase tarea pusimos implementar el runable. Acá directamente no hace falta el implementar porque ya el runable, ¿no? Exactamente. Lo que están Bien. haciendo ustedes acá, después del new, ¿sí? Es, si runable fuese una clase, significaría que estoy extendiendo. Si runable es una interfaz, como en este caso, significa que estoy Ujú. implementando, ¿sí? Exacto. Entonces, fíjense que todo esto lo estoy haciendo dentro del método thread, dentro, perdón, del parámetro del constructor de thread, ¿sí? Sí. Perdón. Me mareó con lo que cuando es clase estoy implementando. Me dijo que cuando. No, y es interfaz. Ahí me mareó. Bien. Cuando ustedes crean una clase interna anónima, ¿sí? Después del new, directamente lo que ustedes ponen es el nombre de la clase de la que va a extender, ¿sí? O el nombre de la interfaz de la que va a implementar. ¿Estamos? Ok. No especifican, ¿sí? El implements o el extend. Automáticamente, eh, el IDE va a interpretar, ¿sí? Que ustedes en este caso, como Runable es una interfaz, están implementando, ¿sí? Esta línea que ustedes hicieron acá, esto que está acá, equivaldría a crear una clase, ¿sí? Sin nombre, ¿sí? Una clase sin nombre le voy a poner acá, a crear una clase sin nombre que implemente runable, ¿sí? Acá tiene nombre la clase, ¿sí? Pero ustedes lo que están haciendo ahí no tiene nombre. Ok, Y ok, en el ok. mismo paso, ¿sí? Sobrescriben, acá estoy sobrescribiendo el método Ok. run, Ah, no. ¿sí? Acá el método tengo las llaves cambiadas, acá, el método run, y acá la tarea, ¿cuál sería? Y la URI, el cursor para leer de esa URI, ¿sí? Crear el cursor,
después el while para recorrer el cursor, para mostrar los datos. Pero para no hacer esto, crear la clase afuera, ¿sí? La estoy haciendo dentro del mismo servicio, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿sí? Se instancia un objeto de una clase sin nombre que implementa Runable y acá estaría la tarea. ¿Cuál sería el primer punto? Crear la URI, ver cuál es la URI de la agenda, de los contactos. Segundo paso, crear el cursor. ¿Para qué? Para poder, o sea, usar el getCounterResolver, ¿se acuerdan? Para crear un cursor que apunte a ese content y recorrer el cursor mostrando por el log, no sé, el nombre del contacto, ¿sí? El nombre y número de teléfono puedo mostrar. Número de teléfono, ¿sí? Recuerden que el onStar command tiene que volver un entero. El entero es la constante. Start stick, ¿sí? Start stick. ¿Ok? Ajá, ok. ¿Sí? Bien. Entonces, pero me falta algo. ¿Qué me falta? Bueno, creé el trabajador, le dije cuál es la tarea. Permiso. Sí, bueno, los permisos, pero nunca se inició Ah, la tarea esta. ¿Cómo haría para que inicie la tarea? Trabajador start, algo Sí, así, ¿no? señora. Sí, señor. Perfecto. Le diría trabajador.start, ¿sí? No run, start. Siempre invoco del thread el método start. ¿Qué va a hacer el start? Va a ejecutar en un hilo, crea todo el contexto, ¿sí? De hilo para que se ejecute la tarea que ustedes pongan en el run, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que uno de ustedes comparta y van a ir construyendo entre todos este proyecto, ¿sí? ¿Qué permisos deberían pedir? Otro vaya ayudando con cuál es la URI del contenedor, qué campos tiene. ¿Se animan? Voy a grabar. Eh, Acá Fabricio probó en el main activity cómo acceder a la lista de contactos, ¿sí? Tiene acá la URI, los datos que extrae, que es el nombre y el número de teléfono, pero lo tiene en el mismo hilo del activity. La idea es que esto lo haga el servicio. Entonces, puedes sacar el método leer este contenedor, genial, lo cortamos de acá, no lo vamos a llamar desde el main activity y nos vamos al servicio. Vamos a crear un servicio que haga esa tarea, que acceda a los contactos, leer contactos se puede llamar el servicio. Bien. Bueno, acá lo que habíamos hecho, que retorne es el star stick. No, este es nulo, perfecto, el onBean. Al constructor lo sacamos. eh, Y ya, modelo en create. exactamente, aunque por allí vamos a ver que podemos inicializar en el onCreate. Y vamos a sobreescribir también el onStar command, que es el donde vamos a poner la tarea. Bien. Bueno, la tarea queremos que se haga en un hilo. ¿Qué tarea? Sí, La de leer contactos, ¿cierto? sí. Entonces, podés pegarte el método leer contactos más abajo. ¿Acá adentro o fuera? No, fuera. Fuera, fuera. Eco. Entonces decimos, mira, esa tarea queremos que la haga el onStar command, pero en un hilo, ¿sí? Entonces, en el onStar command creas el hilo. Espera que algo no se oyó bien acá. Una llave, me falta una llave. Ahora sí. Perfecto. Creo el hilo me dice. Creamos el hilo,
sea, creas un Eh, trabajador, que sería un sí, thread, un thread. ¿Cómo se escribe? th, Thread. Esto. echo. Ponele es Trabajador igual. new Y acá. trabajador, new thread eh, perdón. Todavía no es. New thread. Y acá adentro le hacemos el new. de eh, runable. de runable. ¿De runable se escribe? Exactamente. Run. Run. Acá está. Ahí está. Cuando pones enter, te genera todo. Bien. Entonces, ¿cuál es la tarea que tiene que ejecutarse en el runable? La de leer contactos. Bien. Acá le llamamos entonces. Ahí lo llamamos. Bien. Bien. Cerrás el punto y comas en la línea 28 de la invocación de esa clase anónima, de la creación de esa clase anónima, y ahora a ese trabajador le decís, empezá. Trabajador.start. Sí, señor. Y nuestro Bien. método onStartCommand lo que tiene que hacer es retornar el star stick. Sí. Esto. Ahora está. Start stick. Perfecto. Bueno, ahora lo que nos falta, ya En el tenemos medio. exactamente, hacer el intent para que inicie el servicio. Bien. Eso lo hacemos en En el el onCreate onCreate. después de pedir los permisos, ¿sí? Bien. Entonces hacemos Em, un. sí. La creo afuera y después la declaro Bueno, sí, afuera y por si después la. querés pararlo en algún otro lado, hacer un Mm. stop service, si no, en este caso no hay problema. Insert Intent, era, no. intent. 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 Acá. Siempre que vas a crear una variable de atributo, ponerle privada, ¿sí? Sí, perdón. Sí, Siempre sí, una sí. buena práctica. Eh, Incluso para no tentarte vos desde otro lado, llamar esta variable. Intent igual new intent. Y acá yo le tenía que pasar main activity. Punto this. Uy. Y tenía que llamar a. ¿Dónde estaba esto? Servicio, ¿cómo se llama el servicio tuyo? Leer contactos. Punto clase, la verdad. Sí, señor. Y ahora te vales del método start service y le pasas el intent. Start, start service y le paso el. Recién como tenías todo puesto en el main activity, si esta activity tenía una vista con la que el usuario podía interactuar, iba a quedar todo frenado hasta que se terminara de leer la lista de contactos. De esta forma, Claro. el servicio va a leer la lista de contactos mientras el usuario puede hacer algo en la vista. ¿Sí? En este caso, el cómputo del servicio es acceder a la lista de contactos y recorrerla nada más, pero podría suceder que quieras contar la lista de contactos y cuando termine hacer algo con esa contada. Hay algo que Profe, ya nos pasamos 10 minutos de clase, no sé no si importa, quieres después me hacer. lo pagan Listo. extra a mí. Eh, Dale. Parala a la aplicación, stop, decile. Ya. Fíjate que Activity Main está en rojo ahí porque hay algo que no está acá. Parate en esta línea que hay algo que te está ¿Dónde está la línea? a- No, ahí. ahí está. Ah, Uy, ahí sale. vuelvo para atrás. Esto lo cierro, ¿no? Se abrió, ¿no? Sí, cerralo. Mira, ¿Qué no más? hagas nada. Fíjate acá Sí, que sí. tenés sobre la barra de desplazamiento esa rayita roja, ¿la ves? Ahí Ah, te dice la línea que tiene el error. el onCreate se está cerrando acá. Me falta cerrar el onCreate bien entonces. Y yo lo quiero cerrar acá. No. ¿Ves? Me Esto, parece que había que sacarlo, ¿no? no, está de más, capaz. Ahí está. Sí. Quedó de más. Ahí está. Porque cuando copié el otro le había faltado y se ve que quedó. Ahí está. Entonces, fíjate que en este caso, nada, está perfecto. ¿Sí? Em, Si hubiésemos tenido en el servicio que inicializar alguna variable para que sea usada desde distintos métodos, la inicializás en el onCreate, ¿sí? Si ejecutamos esto, tendría que ejecutarse de la misma forma, no notamos diferencia, porque la activity nuestra no tiene una vista con la que pueda interactuar el usuario, Ujú. ¿sí? El Pero comportamiento es el mismo, pero lograste acceder
a la lista de contactos, en este caso, desde un servicio. Limpiar esto ¿Sí? de vuelta. Ahí, claro, todo. Ajá. ¿Está? Directamente Sí. desde un servicio. Perfecto. Bien, chicos. Lo único que quiero que les quede claro de acá es justamente, bueno, qué es un servicio, cómo se crea, eh, cómo lo llamo desde una activity, por ejemplo, creando el intent y con el método start service, cómo lo puedo frenar, cómo lo puedo parar, ¿sí? Mañana seguramente van a trabajar con lo que son los broadcast receiver, ¿sí? Cómo hacer para crear en mi aplicación un elemento que sea capaz de escuchar eventos que se produzcan en el sistema operativo, como por ejemplo la entrada de llamada, la conexión a un USB, y que la aplicación reaccione a ese evento, ¿sí? Así que perfecto.